Los sueños. ¿Qué interpretación tiene de lo que es la fase espiritual? ¿Sí? El sueño lo define como estado de contraposición a lo que es el momento en el que nos encontramos ahora, que se llama estado de vigilia. ¿Bien? Dice cuando se está despierto, es decir, se caracteriza el sueño por los bajos niveles de actividad fisiológica, entre presión sanguínea, respiración, y por una respuesta menor ante estímulos externos. ¿Sí? Es como que pareciera ser que todos los sentidos reposan, pero fíjense qué interesante, ¿no? Hay bajos niveles de actividad fisiológica. Vamos a ver qué implica esto. Dice que el sueño tiene dos fases. No sé si alguna vez ustedes escucharon hablar de la fase REM y la fase no REM del sueño. ¿Qué significa REM? Son las siglas en inglés de movimientos oculares rápidos que están acompañados, dice, por un aumento de la respiración, de la pulsación y de la presión sanguínea, que alcanzan los niveles propios de la vigilia. Sí, qué interesante, ¿no? Es como que durante el sueño el cerebro tiene en un momento, durante el momento REM, una actividad como la que tiene ahora. Pero solo el cerebro, el cuerpo no. Entonces, esto tal vez nos puede permitir entender quizás otros aspectos cuando abarquemos más todo lo que es una lectura espiritual. Se dice que la fase REM es una etapa paradójica, en esa palabra, una etapa paradójica del sueño, porque nuestro cuerpo físico llega al nivel más alto de relajamiento y sin embargo existe al mismo tiempo una actividad neuronal tan intensa como en este momento de la vigilia. Entonces, ¿qué explicación científica se puede dar esto más que simplemente estas iniciales? REM. ¿Qué ocurre con el espíritu si realmente en la fase del sueño descansa el cuerpo o descansa el espíritu? ¿Van asociando un poco? Vamos a un poquito. Aquellas personas a las que se les trataba durante el sueño REM manifestaban claros indicios de trastorno psíquico y recordaban haber soñado. Esto es lo que suele hacerse con las personas que no recuerdan los sueños. Se las experimenta justamente en esa etapa, cuando entra en la fase REM, donde está el cuerpo totalmente relajado y la parte neuronal totalmente activa, se la despierta bruscamente y ahí se acuerda la persona del sueño. Entonces, ¿qué se asocia a esto? Si se la despierta, como que el espíritu vuelve nuevamente al cuerpo, inmediatamente recordando una actividad que estaba quizás realizando en esa fase de desdoblamiento. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Bien, vayan teniendo la encuesta. Dice la teoría, bueno, ¿qué pasa? ¿Desde cuándo se empezó a analizar los sueños? Siempre se lo daba desde centurias y épocas atrás una interpretación quizás maléfica, demoníaca, etcétera, etcétera. Hasta que apareció la era freudiana, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y para Freud dice que en su obra justamente Interpretación de los sueños, fíjense, de 1899, dice que los instintos reprimidos eran manifestados a través de los sueños. Vamos a observar, obviamente yo también soy de la rama de salud mental y muchos años también estuve investigando al día de hoy también todo esto, así que les voy a dar también mi opinión en relación con lo que Freud escribió y en relación también con lo que los espíritus superiores y la doctrina de los espíritus nos hablan acerca de los sueños. La voy a compartir con ustedes y me gustaría que podamos también interactuar. Los sueños para Freud constituyen formas de cumplimiento de deseo, es decir, esto es muy típico en los niños, ¿sí? Un deseo no se concretó, que hace el niño sueña con la concreción de ese deseo que no pudo durante la vigilia. Dice, tentativas del inconsciente para resolver un conflicto de alguna clase, ya sea del presente o del pasado. Quizás no tan pasado como anteayer o ayer, sino quizás a una historia de vida, ¿bien? A un hecho traumático, etcétera, etcétera. Sin embargo, debido a que la información del inconsciente se encuentra en una indomable y a menudo perturbadora forma, eso vamos a verlo luego con un esquema en la próxima diapositiva, dice, un sensor en el preconsciente no permitirá que pase a la conciencia. Digamos, todo lo que es estado consciente ahora mismo lo podemos elaborar. Hay otro estado psíquico, son tres, ¿sí? Que es el inconsciente. Ahí lo que no queremos pensar lo reprimimos inmediatamente. Es decir, lo reprimimos sin elaborar. ¿Se entiende esto? Sin significarlo, sin darle forma. Entonces como que metemos ahí toda la materia prima, todo el crudo. Pero ¿qué pasa? A través de otra instancia, podemos decir subalterna, llamada preconsciente, puede pasar al estado de conciencia.
o nuestro estado de conciencia a través de este puente preconsciente puede acceder a cosas del inconsciente que no fueron elaboradas. ¿Lo van entendiendo? Por lo menos en esta simple explicación. Ahora en la próxima diapositiva vamos a andar un poquitito más, o vamos a tener una forma gráfica para no olvidarnos de esto, ¿no? Dice, pero sí, durante los sueños, el preconsciente es más laxo que la vigilia. ¿Qué pasa acá? ¿Saben lo que divide las tres instancias psíquicas? Una línea que se llama la barrera de la represión o la barra de la censura. Sí, el estado de vigilia, no me hablé, no quiero saber nada, no lo quiero recordar. ¿Saben lo que pasa en el sueño? Esa barrera de censura se torna permeable y todo puede entrecruzarse. ¿Sí? ¿Y qué es lo que acontece? Por eso también el uso del diván o el uso en estado de relajación, para que la barrera de la censura se torne permeable. Esa es una de las formas que trabajan muchos terapeutas holísticos inclusive. Entonces, durante los sueños, el preconsciente es más laxo que en la vigilia y como tal, deja pasar cosas del inconsciente, el cual este último debe falsear y deformar, en cierta manera. Es decir, si esto que viene con todo sin armar llega a la conciencia, ¿hay momentos que ustedes no se dieron cuenta que son conscientes que están durmiendo? ¿Y que están soñando? ¿Sí? Y entonces, y se viene todo el bagaje de esas cosas, entonces es como que se transforma y aparecen cosas raras, ¿sí? Cosas muy extrañas en los sueños, cosas muy amorfas, ¿sí? Se llama condensación y desplazamiento, muy irrisorio, muy bizarro, las cosas que suelen aparecer, ¿bien? Entonces, falsear y deformar el sentido de su información para que pueda pasar a través de la censura, aunque no estemos totalmente en la vigilia. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. Así, las imágenes en los sueños a menudo no son lo que parecen ser. Según Freud, necesitan de una profunda interpretación para que puedan informarnos sobre las estructuras del inconsciente. ¿Sí? A veces hay gente que dice, hoy soñé con una araña. Una de las interpretaciones llamadas ortodoxas y tradicionales de la parte del psicoanálisis es asociada a la araña madre. ¿Sí? Es encontrar algo simbólico. Vaya a saber, hay un montón de posibles explicaciones, pero como que parecieran aparecer símbolos en representación de. ¿Se entiende? Sí. Y esto es muy universal. Hay símbolos que son universales. ¿Bien? Si yo pongo una media luna, todo va a interpretar que es una media luna. ¿Se entiende? Porque es un símbolo universal. Y hay los arquetipos inconscientes que Carl Jung estuvo investigando. Entonces, utilizando cosas parecidas o similares, Freud decía que requieren algún tipo de interpretación. Pero eso de una parte científica. Yo por ahí me voy apoyando en parte con esto y en otros aspectos más que luego lo voy a compartir con ustedes. Este es el estado, su estado psíquico, es su aparato psíquico. Vieron las tres instancias: consciente, inconsciente y preconsciente, que lo divide una barra llamada censura o represión. ¿Se acuerdan que les expliqué eso hace unos minutos? Bien, les paso a informar que todos los pensamientos de ustedes y de cada uno de nosotros, un contenido psíquico, tienen un cuanto energético, un cuanto de energía, que puede ser positivo o puede ser negativo. Esto es lo mismo que recuerden las vacaciones de Walt Disney, que está recordando el velorio de mi abuela, un familiar. ¿Se entiende esto? Bien. Cuando se produce el sueño, ¿qué ocurre? Esta barrera se torna permeable y cosas del inconsciente pasan, ¿sí?, a lo que sería como un estado semiconsciente. Pero les invito a asociar algo: no se mezclan los contenidos, sino lo que ayuda a mezclar los contenidos son las emociones vividas de esos recuerdos. Por ejemplo, un sueño que un paciente tuvo que iba con una lancha en medio de la 9 de julio, en un semáforo particular. ¿Y eso qué interpretación tiene? Una lancha en la 9 de julio. Se mezclaron dos contenidos que nada tienen que ver, pero sí tienen que ver los cuantos energéticos de cada uno de ellos, experiencia traumática. Casi cuando se le da vuelta a la lancha en Uruguay, vivió una situación emocional tan fuerte como la que casi choca en la avenida 9 de julio en esa esquina. ¿Lo entienden? Es decir, se condensan los contenidos a través de los cuantos energéticos. Esta es la explicación. ¿Qué va? Una clase de sueño, ¿Sí? Yo para entender esto en la facultad tuve siglos. Y mira cómo se lo estoy traduciendo en casero a ustedes, obviamente. ¿Qué es lo que hizo Freud? Freud en aquella época, ¿sí?, les comento cómo es la terapia psicoanalítica o el psicoanálisis, llamado la cura con la palabra a través de la asociación libre.
Freud decía, ¿cómo hago para que esta persona elabore algo que reprimió? No me quiere, no se habla de sexo de uno se habla, por favor, en tiempo gastado. ¿Qué decía Freud? Muy fácil, la sometía a hipnosis a la persona. ¿Para qué? Para que en un estado hipnótico se tomara permeable esta barrera de la censura, pasaban cosas del inconsciente a un estado semiconsciente, Freud las anotaba, la persona hacía como una especie de catarsis hipnótica, hablaba, imagínense si la persona llegó con una parálisis, después del estado hipnótico, cuando hablaba y se despertaba, se le fue el síntoma. ¡Wow! 3 días estaba bien la persona, después volvía el síntoma. ¿Y qué dijo Freud? No, acá hay que hacer algo, porque la persona habló en un estado hipnótico, no habló en un estado consciente, elaborando realmente un hecho traumático. Entonces las anotaba las cosas que hablaba en estado hipnótico, la despertaba a la persona y decía, a ver, vamos a recordar de a poco, la llevaba por este puente. ¿Se entiende? Y así es como el psicoanálisis nació como la especie de la cura por la palabra, a través de la asociación libre. Asociar contenidos hasta llegar por la asociación de los cuantos energéticos a lo que estaba reprimido en el estado inconsciente. Los felicito, acaban de aprobar una clase de psicología 1 de los sueños, ¿sí? Pero creo que lo han entendido, porque fue muy simple. Bien, bárbaro. Vamos de a poco a otra fase. Porque ojo que el plano espiritual, cuando habla de los sueños, también tiene en cuenta la parte científica. Y esto es lo lindo, ¿sí? Para que podamos entre todos hacer una clase no solo didáctica, sino realmente enriquecedora. Cabe destacar que existen personas que establecen diferentes categorías o clases de sueños. Entre ellos, ¿cuáles? Los sueños llamados fisiológicos, que por una cierta influencia orgánica viven como una especie de efectos alucinatorios. Es lógico. La persona que está totalmente despertando de la anestesia no sabe en qué plano está. ¿Sí? Y habla cosas que esto suele pasar y ha pasado, particularmente la mayoría. Me ha pasado, inclusive, me lo puedo contar la experiencia, porque lo que pasa es que estamos filmando. Es tan brutal, pero fue una cosa muy particular, estar como una especie de trance. ¿Bien? Después, por ciertas la fiebre también hace a la persona estar en ciertos estados. ¿Sí? Pero también están los sueños patronnésicos, ¿qué significa? Los que recuerdan el pasado, o como pasa en algunos libros de la geografía espírita, desdoblado el espíritu del cuerpo, en la fase de sueño, le muestran a través de una pantalla situaciones o de vidas pasadas, ¿sí? O de situaciones pasadas de su misma vida, quizás para hacerle resaltar algún recuerdo de algo de lo que cuando vuelva al cuerpo tenga que hacer en la vigilia, para seguir lo que es el camino del perfeccionamiento de su espíritu o de la conquista de los valores para el perfeccionamiento de su espíritu. También están los llamados sueños premonitorios, que vamos a hablar sobre ellos hoy también. ¿Sí? Ahí se encuentran los sueños proféticos, donde entraban los profetas, el apóstol Juan, Malaquías, ¿cuántos profetas en la antigüedad? Amós, Naúl, y hasta que fueron mediums, ¿sí? Como los que pueden existir hoy. ¿Qué es esto de la premonición? Hay una explicación física que da Jaramé, que dice que un hecho, por ejemplo, si yo grito, se va a escuchar dentro de unos segundos a cada 2 casas. Que allá se escuche va a ser un efecto de ¿qué? De una causa, ¿se entiende? Hay otros aspectos que nosotros no tenemos en cuenta a nivel energético que generan, ¿sí? que generan causas que van a tener determinadas consecuencias. Por ejemplo, uno puede prevenir 2 naciones en controversia, ¿hay un alto porcentaje o probabilidad de que entren en guerra? Sí, así han pasado, ¿se entiende? Entonces, ¿qué ocurre? Hay hechos que se van a dar en el futuro, por eso se dice que Dios tiene esto que llaman la presciencia, que juegan leyes físicas más allá del libre albedrío. Ahí está el libre albedrío versus el determinismo. ¿El determinismo cuál es? Justamente lo que se va a dar por lo que está establecido por las leyes universales de Dios. ¿Bien? Imagínense un tercer cataclismo, o la tercera guerra mundial, ¿bien? Que se vaya a dar, o un hecho particular, que esto ha pasado con grandes medios, ¿sí? Han pronosticado que cierto hecho va a venir, o un tsunami, una tormenta, o lo que fuera. Es como que en el futuro, eso ya se sabe que energéticamente se va a dar, y en la línea de un tiempo, dentro del no tiempo, está ese hecho energético, y lo percibe la mente del medio o la sensibilidad misma, o es dado a saber a través de la ayuda de los guías espirituales. Si esto es como en cierta manera operan los sueños proféticos. Después en otro momento quizás nos aboquemos a una charla con imágenes, con algunos videos, etcétera, etcétera, para explicar un poquito más
todo lo que es esto. Más que sueño profético, lo que estoy explicando son mediunidad, ¿sí?, de acontecimientos sobre hechos futuros. ¿Están ahí? Sí. Yo no sé cómo hacen para seguir. Esto es una radio. Qué impresionante. Hablo y no paro. Y los sueños espirituales que es así, la persona registra ciertas vivencias en el plano espiritual a través del doblamiento. Bien, hablemos de las alteraciones. Insomnio y pesadillas. El insomnio, ¿alguna vez alguno tuvo insomnio? Sí. Todos nosotros, ¿no? Falta o ausencia del sueño, cuando es tiempo de dormir, o como en el trastorno del sueño caracterizado por la dificultad no solo para poder iniciarlo, sino que hay una disminución en la duración. Se despierta a las 2 o 3 horas, ¿sí?, sin poder volver a dormir. El insomnio puede ser leve, moderado o severo. Bien, esa es la caracterización a nivel psicológica o psiquiátrica. Normalmente las personas que experimentalmente han logrado pasar unas 72 horas evitando dormirse, es interesante, han sufrido severos daños orgánicos y notables alteraciones de la conducta, de la motricidad y de las percepciones. Dice, una ausencia total y permanente del sueño podría conducir a la muerte de la persona. O sea, como que el cuerpo necesita esa fase sí o sí de reposo para poder volver a funcionar, ¿sí? Dice, si no logramos dormir adecuadamente, se van a ver afectadas las actividades del individuo en su vida cotidiana, haciéndose necesaria la asistencia profesional para buscar y solucionar las causas del insomnio, que en cada persona puede ser diferente. Por eso suele ser muy común algo tan básico como el estrés, lo que puede provocar un insomnio. Pero no un insomnio patológico. Se caracteriza un insomnio patológico aquel que dura de 4 meses a 6, sin que se pueda reducir o acomodar o regular en su capacidad onírica o la capacidad de poder dormir. Bien, esto vamos a verlo en un plano espiritual. ¿Por qué el insomnio? ¿Por qué las pesadillas? A veces no quieres dormir porque sabes que vas a dormir. O sea, muy bien, las pesadillas, a veces uno quiere dormir y no puede dormir por el estrés y la preocupación, ¿sí? Eso también pasa. Las pesadillas son sueños extraños y atemorizantes en las que el individuo se ve ante imágenes perturbadoras o en medio de hechos y situaciones críticas y hasta amenazantes que le producen angustia y terror, de querer correr, escapar y no poder avanzar, ¿sí?, ir en cámara lenta, en un momento de sentir que cae al vacío, ¿sí?, en un momento de decir que se ahoga, no puede respirar. Bueno, hay un montón. Después podemos comentar algunas de las experiencias, porque entre todos somos espíritus encarnados, así que algunas de estas experiencias hemos atravesado, ¿no? A través de esta altura de la vida. Las pesadillas no tienen lugar. Miren qué interesante. Esto es algo muy particular. Las pesadillas no tienen lugar durante periodos de sueño con movimientos oculares rápidos. Claro. El sueño del cuerpo reposa a nivel neurocefálico, que funciona como ahora como en la vigilia. ¿Cuándo las pesadillas tienen lugar? En la fase no REM, cuando el cuerpo está totalmente descansado y cuando en algún momento disminuye la actividad del cerebro, idóneo para que se acerque un obsesor y perturbar. Miren qué bárbaro. Obviamente, en la otra fase también se acercan y somos conscientes que nos persiguen o que nos quieren despertar, etcétera, etcétera, y queremos despertarnos. Y gritamos y nos escuchamos en el sueño, pero no nos escuchan. ¿Sí? Por ahí, alguien en la habitación, si es compartida, dice que uno se mueve, que da patadas en movimientos al aire, hasta que lo despierta. ¿Bien? Pero miren qué interesante. Muchas veces puede ser o porque somos perturbados en ese momento, o porque el espíritu es perturbado o está en lucha en otra situación, en otro contexto, como puede ser en un tipo de umbral. Es decir, Hugo, cuando uno se ríe, ¿qué es? Cosa muy bien está pasando. Digo, estar en el chip. Uno se despierta y sigue riéndose al acordarse de lo que soñó. bueno, estamos hablando de las pesadillas, eso no creo que entre dentro de la categoría de angustia y terror, o amenazante o aterrorizante, ¿no? Obviamente hay estados que también surgen un estado de placer o lo que fuera, ¿no? Pero por ahí estaría en otra categoría, no en pesadillas, ¿sí? Recordemos que los sueños no se dividen únicamente en insomnio y terror, también hay otras experiencias placenteras. ¿Bien? Así que bueno, esa gama no la incluí en la charla del día de hoy, porque creo que además estamos aprendiendo sobre esta, ¿bien? Pero lo que sí podemos asociar son experiencias placenteras, porque el espíritu también aprovecha como a despejarse, ¿sí? Sí, despejarse, divertirse, recrearse. Él se acuerda de lo que Sí, hay personas, yo pacientes que he tenido recordaban que
salían caminando, cantaban en un bosque y se despertaban espectacular. Ahora vamos a ver una bibliografía escrita donde algo parecido comenta. Una preguntita Sí. de los sueños. Sí. ¿Puede ser verdad que cuando uno sueña se encuentran las almas? Sí, Por ejemplo, la persona que sueña se encuentra con otro ser que no está o no lo ve, pero se encuentran las almas. Sí, se encuentran. Sí, todos los escritos hablan sobre eso, encuentros álmicos. Bueno, vamos avanzando así entramos en eso. Fíjense que hasta el siglo XVIII las pesadillas eran consideradas como, dice, obra de monstruos, donde los cuales, miren, se creía que se sentaban sobre el pecho de los durmientes, oprimiéndoles con su peso, lo que tiró el nombre de pesadez o pesadilla. Varias formas de magia y posesión espiritual dice que también se consideraban causas. En Europa, hasta entrado el siglo XX, se creía justamente que las pesadillas eran causadas por problemas digestivos. ¿Vieron esto? Mucho, tuviste pesadillas. Aunque las pesadillas pueden ser provocadas por causas fisiológicas, más que nada provocadas inducidas o condicionadas, digo yo, provocadas no, dice tales como fiebre elevada, esto sí es cierto, o por causas psicológicas, esto también es cierto, tales como un trauma inusual o estrés en la vida del durmiente. También puede haber causas espirituales, porque la persona no tiene ningún problema psicológico, no tiene ningún problema orgánico, pero puede tener un problema espiritual, de obsesión, de persecución. También los procesos de obsesión espiritual frecuentemente son a causa de determinado tipo de pesadilla, no es que todas las pesadillas son de esta causa, por favor a entender el lector y el observador, en donde las situaciones persecutorias reflejan los ácidos espirituales por los que la persona está atravesando. Ahora sí llegó el momento de dar una visión espírita o espiritual al tema de los sueños. ¿Vamos a ver el tiempo? Dice, miren eso, lo que ven ustedes ahí, ¿qué es esto? Un desdoblamiento, perfecto. ¿Se da solamente en el sueño? Puede ser también inducido, provocado terapéuticamente o uno mismo, y a los cuales eso se les suele llamar como no, desdoblamiento o ¿Bicorporalidad? Viaje astral. bicorporalidad, sí, en estado de mediunidad o viaje astral, exactamente. Sí, los viajes astrales. El sueño, un desprendimiento del espíritu. En tanto, el cuerpo descansa, permite el desprendimiento del espíritu. El sueño permite al espíritu, mediante la distensión de los lazos fluídicos que lo unen a su cuerpo físico, el desprendimiento parcial. ¿Por qué el desprendimiento parcial? Porque si no estaría muerto. ¿Sí? Permite el desprendimiento parcial, o desencarnado sería la palabra, y su consecuente ubicación temporal, es decir, provisoriamente, en el mundo espiritual, indistintamente en qué tipo de plano. En donde puede restablecerse, miren qué interesante, el espíritu, donde puede el espíritu restablecerse energéticamente y recibir orientaciones, enseñanzas y esclarecimiento de sus protectores y amigos espirituales. Es decir, el sueño entonces al día de hoy, y visto desde lo que es una visión mucho más holística, más integral, no es únicamente movimiento de condensación y desplazamiento como vimos en el gráfico, no queda psicológicamente ahí, ¿sí? Hoy por hoy esto se integra más con esta explicación espiritual. El espíritu se desdobla, que es una ley. Sí, porque el espíritu también necesita, piensen que estamos en una prisión, no solo corpórea, sino en una tierra bastante densa, entonces el espíritu necesita volver a la parte espiritual, pero todavía no es el momento de la desencarnación, entonces necesita restablecerse o recobrarse energéticamente. Y por qué no, también recibir orientaciones, recuerdos, enseñanzas, despertar de muchas cosas. ¿Bien? Es un recreo. Exactamente, recreo, y también un recreo, pero también una estancia de oportunidad de recordar a lo que vinimos. ¿Sí? Nos ayuda, nos encomia. Ahora vamos a ver alguna bibliografía espiritual. Los guías espirituales se acostumbran a aumentar las vibraciones sobre la glándula pineal. ¿Sí? Hay guías que a veces dicen dormita. A mí yo no tengo reloj, ni uso horario. Entonces, pero a veces los guías necesitan provocar, inducir al sueño a la persona, porque por ahí hay un encuentro en el plano espiritual. Y son esos estados o momentos donde uno dice, me siento cansado, no sé por qué, si descansé bien, no hice ningún tipo de... Y voy a dormir, aunque sea 15 minutos, y pareció que durmió como una hora y pico, Sí. guiado por los guías para desdoblarlo a un encuentro espiritual, en el plano espiritual. ¿Sí? Por eso oren cuando sean conscientes de que una situación así se está por aproximar, y tengan en cuenta por qué, y pidan a su guía recordar después cuando vuelvan de ese sueño, ¿sí? O por lo menos que la sensibilidad de la intuición, de las puertas de la intuición se encuentren abiertas para que les sirva de guía
ese aprendizaje por el cual fueron recordados. Aplican pases longitudinales, sí, los pases longitudinales, realmente en la glándula pineal, y proyectándoles durante el sueño, en el semisueño, pases sedativos para favorecer el desprendimiento parcial del espíritu, o bien proyectar cuadros simbólicos. ¿Vieron lo que hacen los guías espirituales? Proyectan mentalmente cuadros simbólicos, figuras, donde ustedes recuerdan. Por eso uno en el sueño soñé que se venía un mono gigante y no sé qué. A veces esos cuadros simbólicos generan un estado de emoción que permite a un cierto despertar de conocimiento inconsciente del espíritu, por el cual vino a realizar algo a la tierra. Esos cuadros simbólicos, Freud no estuvo tan desacertado en hacer ciertas interpretaciones, ¿se entiende?, de esos cuadros simbólicos que figuraban en las personas. Hay algunos que fueron mucho más universales, esos cuadros simbólicos, como estamos hablando de los arquetipos inconscientes. Siempre en la terapia la interpretación corresponde a la propia persona. La orientación de esa interpretación la realiza el terapeuta. Nunca te la pregunta, soñaste con eso, otra cosa. No, esto no es el bingo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Miren qué interesante. Proyectar cuadros simbólicos en el campo de la visión, que son cargas poderosas de fluidos apropiados para las formaciones hidroplásticas. Ustedes no saben qué sensibilidad tiene la mente fuera del cuerpo. A punto tal que los profesores son muy inteligentes, ¿sí? No por ser muy inteligentes son muy evolucionados, o se han evolucionado inteligentemente pero no moralmente, y algunos realizan hipnosis sobre los espíritus desdoblados, generándole el cuadro de situaciones en donde hasta es engañado el espíritu. Y uno mismo a veces cuando se despierta, quizá una pesadilla, pero ¿por qué soñé esto? Yo sabiendo que encima es un sueño repetitivo y que no me gusta, que hice cómo caí de vuelta en algo de lo mismo pero parecido, ¿sí? Porque cae bajo un poder hipnótico, quizás de los persecutorios. Cuando hay casos así repetitivos en los sueños. Ahora vamos a entrar en un sueño repetitivo, a ver qué es lo que tiene que ver, ¿sí? Porque hay diferentes explicaciones e interpretaciones, ¿sí? El espíritu desdoblado del cuerpo, entonces, mientras el cuerpo reposa durante el sueño, el espíritu pasa a actuar en el plano espiritual, en el cual tiene más o menos libertad de acción según su propia condición evolutiva. ¿Bien? ¿Escucharon eso? ¿O leyeron? Es decir, ¿qué significa? Que va a pasar a un plano, ¿sí?, que puede ser lo más evolucionado, pero evolucionado dependiendo de qué, del canal vibratorio del propio espíritu, ¿sí? Guarda con esto, porque a veces hasta San Francisco o la persona más espiritual, sí, con su campo vibratorio en una fase del sueño, no siempre va a visitar quizás, o por su ley de atracción vibratoria, a lugares elevados. Si se acostó, recostó, enojado, perturbado, estresado, con bronca, con odio, está en otra vibración, entonces va a ser fácil para que otros espíritus lo lleven a otros campos vibratorios más densos, llamados campos umbralinos. ¿Sí? ¿Lo entendieron esto? Por eso después hay recomendaciones en el momento de dormir. Tener una lectura, si nos empezamos a hacer una oración, a hacer una meditación, hace que en los tiempos que vivimos, ¿cuánto tiempo podemos disponer para eso si apenas cuando queremos hacerlo caemos conmigo? ¿Se entiende? Pero también es bueno disciplinarnos y organizarnos para que esto podamos darle más reposo al cuerpo y obviamente, porque no al espíritu. Cambiar ese canal vibratorio. Bien. Entonces, uno se conduce libremente, otros quedan en la dependencia de terceros, los profesores, o los guías, depende, mas todos son atraídos a esos lugares que les son afines o correspondientes a ese momento en ese canal vibratorio. ¿Bien? Los agentes de lo invisible lanzan en la mente del espíritu desprendido del durmiente poderosas sugestiones que al despertar, estas son fácilmente transformables en imágenes mentales y cuadros alegóricos representativos de las enseñanzas, advertencias o experiencias que el durmiente debe recordar cuando retorne, ¿sí?, a la vigilia, o bien tendrá una fuerte intuición de lo que deberá hacer, ¿sí?, aunque no recuerde. Enemigos durante el sueño. Tenemos enemigos, hay enemigos, aunque no los tengamos nosotros, ¿sí?, porque está en una frecuencia vibratoria muy particular. Se puede decir que sucede lo mismo con los espíritus malos, que valiéndose de la ley de afinidad vibratoria, sobre todo lo que estábamos hablando hoy, se apoderan de los durmientes y los conducen hacia sus antros, inoculándoles o alimentando en sus mentes desprotegidas ideas o tendencias maléficas. Por eso la importancia de las palabras de Jesús: orad y vigilad, en todo aspecto, en todo momento,
¿sí? Porque esto justamente nos invita a saber que esas palabras juegan no solo una enseñanza en la vigilia, sino también en un estado de paz onírica en el sueño, o previo al sueño. ¿Bien? ¿Se encuentran bien ahí? Sí. Están todos muy pensativos, pero me gusta, porque están alerta, ¿no? Están en vigilia, ¿eh? Nadie está durmiendo, nadie se desdobló, ¿no? Bien, bien. Y se desdobló, debe estar escuchando también, creo. A ver acá, bien. Pues para resguardarse de esas infelices posibilidades, dice que hay que purificar el cuerpo y el espíritu para que la tonalidad vibratoria se eleve, orando y vigilando como el Divino Maestro recomendó. ¿Sí? Miren qué interesante, ¿no? Lo que es la reforma íntima. Recordemos que la condición esencial es la reforma individual con la purificación de los pensamientos y actos. Hasta Jesús mismo ha llegado a hablar que no solo es en el acto, sino en el pensamiento, que uno puede, entre comillas, pecar o errar. ¿No es así? ¿Sí? Aquel que ya ha pensado, ¿sí?, en cometer adulterio, etc., ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Y eso qué significa? Los pensamientos también hay que refinarlos porque es lo que hace también a una condición vibratoria. Dice, porque de eso dependerá la elevación de nuestra vibración periespiritual a un nivel compatible con las vibraciones del plano espiritual para la producción de los fenómenos mencionados anteriormente. Aquí tenemos una imagen, bueno, esto es muy de película, ¿no? Pero bueno, suele pasar. Miren esto, que esto es una de las fotos que yo siempre trato de que puedan observar. Ven a esta persona, campo periespiritual, pero campo áurico del periespíritu, ¿sí? ¿Qué es esto? El cordón de plata. Esa es una joven desdoblada. ¿Qué hacen los perturbadores, los enemigos? Generan no solo radiaciones mentales, como habíamos visto, sino pases, ¿para qué? Para perforar el campo áurico y transmitir miasmas espirituales. Eso perturbe sea la salud física, emocional, etcétera, etcétera. Por eso es importante que esta persona, antes de que se recueste, haga un trabajo de oración, de meditación, de lectura, de relajación, que pida los guías para que pueda ser protegida y no que esté expuesta ante esto. Pero también la misma persona, en su estado vibratorio, a los mensajeros. Tienen los mensajeros. Bien. Los mensajeros. ¿Son los mensajeros tú, no? Hubo una pregunta. Sí. ¿Eso puede suceder si hay alguna relación, digamos, entre esas dos partes? Digamos, alguna lucha anterior. O sea, no sucede hacia el azar. O sea, si la joven que vemos ahí no tiene nada que ver o está totalmente bien, no es que van a venir almas perturbadas porque sí, sino porque hay algo, alguna causa. Una ilustración, para mí juegan las dos variantes. ¿Por qué? Imagínense que yo, acá en estado de vigilia, me siento mal y voy caminando por un lugar y me voy a meter en un bar que nunca fui, que no tengo consideración del peligro. Y hay gente, es decir, me meto en un lugar, mi estado vibratorio o mi estado de vigilancia no es el adecuado y a veces estoy expuesto y puedo sufrir o no un robo, una pelea, lo que fuera, si yo provocarla, porque voy a un lugar que no es partidario de que lo esté y que hay mucha diferencia, sea por la vestimenta, por la forma de ser, por la forma de actuar, ¿sí? ¿Entienden esto? Entonces en el plano espiritual juega también lo mismo. Por ahí deambula, pulula el espíritu, ¿sí?, como si fuera un estado de erraticidad, y queda expuesto a todas estas personas que por simple diversión y por una cuestión de campo energético y vibratorio hagan esto. Pero lo más expuesto, y a lo que se sabe, son los enemigos de otras vidas, las víctimas de otras vidas que ahora se convierten en victimarios y persiguen al espíritu que los perturbó, los mató o que hizo cualquier otro tipo de cosa. ¿Se entiende? Esos los buscan, pero los buscan hasta encontrarlo. Y si no le pueden hacer nada a la persona, le van a buscar afectar a la familia, a los hijos, a la mujer, a la cuestión económica, va a rodearlo hasta que la persona esté bajo de defensa, por así decirlo, y expuesto a una fase como esto. ¿Sí? Por eso la fe también, en medio de la tempestad, nos tiene que ayudar, nos tiene que hacer crecer. Y estando en fase de problemas, en fase de dificultades, ¿por qué no orar? Porque eso que hace que los opresores que hagan se aburran y se vayan.
¿sí? Porque hay muchísima fortaleza espiritual, muchísima fe. Hay una experiencia del chico Xavier cuando un espíritu obsesor pasó y lo hizo caer, estaba Manuel al lado de él, el espíritu guía. Entonces, al momento el espíritu guía del chico Xavier le dice, agradece, como que se tiene que levantar y decía, bueno, gracias por la caída, por esto. Y ahí a partir de ahí nació esa enseñanza también, o esa explicación de enseñanza que ya viene de antaño, de Jesús mismo y otros seres de la historia, en donde gestionar ante los momentos de dificultad o tempestad una buena vibración. ¿Me entienden? Por eso no debemos caer en manos de los que nos agreden, sean encarnados, inducidos por opresores o no. O sea, cuidar más los pensamientos y el estado, en los peores momentos. Y también el estado de tranquilidad de uno mismo. Si viene la persona que tiene su hija perturbada, quizás por un obsesor suyo, no por el de ella, entonces eso va a tranquilizarse, como para que se vea que esto está ahí, ¿sí? Y no tomarlo como algo personal. Inclusive acá creo que lo personal tenemos que tomarlo desde otro lugar, tenemos que tomarlo con otra actitud. Yo había leído algo antes de dar la charla que hacía esta relación, ¿no? Ni en estado de venganza, ni en estado de odio, sino en estado de paz poder tratar los problemas, ¿no? Con las dificultades. Y esto también es muy cierto. Bueno, yo les cuento una experiencia, esto así, como lo ven ustedes, así en un sueño, yo me encontré así con una persona y yo digo, ¿qué pasa? Y yo pego media vuelta porque yo subí una escalera y cuando bajo la escalera como si fuera un edificio y todo lo demás, lo vuelvo a encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bajo media escalera y lo vuelvo a encontrar allá abajo. Y en un momento estoy cuenta que estoy en un sueño y como que quiero despertar, hago un esfuerzo por despertar y como que vuelvo a cuerpo y siento una pierna, un golpe, pero una vez que volví y me desperté, un golpe en la pantorrilla, con todo. Es decir, volver al cuerpo también es una protección. ¿Se entiende? Desde ahí, todos hemos pasado por situaciones así muy particulares, o visitar lugares umbralinos, todos grises, con lluvia, o todo totalmente nublado, sí, oscuro, hospitales, o lugares donde uno camina o quiere correr y va en cámara lenta, es decir, porque es todo muy denso. ¿Se entiende? Bueno, todo esto tiene explicaciones. Hay muchísimas cosas para poder analizar sobre el tema de los sueños. Particularmente la doctrina espírita, ¿qué nos dice realmente acerca de los sueños? El dormir y los sueños. Dice el libro de los espíritus, la pregunta 403 y 401, dice, durante el dormir, pregunta Kardec a las entidades espirituales superiores, ¿descansa el alma como el cuerpo? Y le responde, dice, el dormir no es más que el reposo del cuerpo, pues el espíritu está siempre en actividad. El tema, miren qué interesante, no le dijo ni sí ni no, ahora está una respuesta. ¿Descansa el alma? El cuerpo se sabe, pero el alma de doblada, ¿descansa? Está siempre en actividad, depende en qué plano esté en actividad. Si está en un plano superior, que todo es mucho más de paz, de alegría, de armonía, etcétera, etcétera, lógico que es como si fuera un reposo por más que esté trabajando. ¿Vieron que cuando uno hace lo que le gusta y lo disfruta y nunca se cansa? ¿Qué pasa si tiene que ir a ayudar a las ciudades o lugares umbralinos, donde todo es mucho más pesado, más denso? ¿No le ha pasado a ustedes despertarse siendo tan cansados y dormir todo? Y bueno, tuvieron que ir a trabajar en lugares de alta densidad, ¿sí? Quizás en ayuda de otras almas necesitadas. Miren esto. Dice, durante el dormir, los lazos que lo unen al cuerpo se relajan y como el cuerpo ya no tiene necesidad de él, el espíritu recorre el espacio y entra en relación más directa con los otros espíritus. Cuando el cuerpo reposa, el espíritu goza de más facultades que durante la vigilia. Conserva el recuerdo del pasado y a veces prevé el porvenir, porque ya sabe cuáles son las pruebas que le va a venir. ¿Se entiende? ¿Bien? Dice, adquiere más poder y puede entrar en comunicación con espíritus, ya sea en este mundo o en otro. Un sueño extravagante, pregunta 402 del libro de los espíritus, dice, a menudo, como siempre, es el recuerdo de lugares y cosas que has visto o que verás en otra existencia o en otro momento. ¿Se entiende? Se pueden ver lugares, pero nunca se puede ver uno la experiencia del futuro porque está el juego del libre albedrío. Sí puede ver acontecimientos de hecho futuro, pero no lo que va a ser la persona en ese acontecimiento futuro. ¿Sí? Si no llegaran a ver qué profeta escribió, qué se vio y cómo iba a ser. Nunca, nadie. Sí vieron hechos y acontecimientos. ¿Bien? Hallándose adormecido el cuerpo, el espíritu trata de romper su cadena para investigar en el pasado o en el porvenir.
Durante el sueño el espíritu trabaja. El dormir libera esa parte del alma del cuerpo, ya sea momentáneamente, en el estado en que se encontrará de manera definitiva después de la muerte. Durante el dormir se reúnen con seres superiores a ellos, con los cuales viajan, conversan y se instruyen. Incluso trabajan en obras que encuentran concluidas al morir. Qué bárbaro, ¿no? Miren cuántas cosas estamos haciendo, ¿no?, cuando descansamos. Esto sucede con los espíritus elevados. Bueno, nosotros por ahí. Dice, en cambio, a veces estamos haciendo cosas en este plano y no las terminamos. Imaginar hacer otras, ¿no?, durante el sueño. En cambio, los hombres comunes, que una vez muertos deben permanecer largas horas en turbación, se dirigen a mundos inferiores a la tierra, donde antiguos afectos los reclaman, o bien buscan placeres, tal vez aún más bajos que los que encuentran aquí. Esto es una fase de doblamiento, como pueden ver, aquí también durante el estado de sueño. ¿Por qué al despertar a veces el cuerpo se siente cansado? Bueno, algo hemos hablado sobre eso. La actividad del espíritu mientras el cuerpo descansa o duerme puede hacer que éste experimente cansancio, sí. Dice, ¿por qué? Porque el espíritu se encuentra sujeto al cuerpo. Miren qué ejemplo espectacular. El espíritu se encuentra sujeto al cuerpo como el globo lo está al poste. Así como las sacudidas del globo estremecen al poste, la actividad del espíritu en la fase del sueño REM, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y se reacciona sobre el cuerpo y puede hacer que éste experimente cansancio cuando despierte. Qué interesante, ¿no? Así que en la fase del sueño REM estamos trabajando. Dice, es muy probable que el espíritu desdoblado del durmiente haya estado trabajando en zonas umbralinas de bajo tenor vibratorio, colaborando con los mentores espirituales en la asistencia a las almas necesitadas, ya sean suicidas, homicidas, etc. Bueno. Murió La pila. la pila. ¿Hay otra pila? Sí, por el curso. ¿Podemos pasar una diapositiva más? ¿Con cuál es? A ver. Es un método nada más. Es un descanso técnico. Claro, eso ocurre porque el espíritu siempre está ligado al cuerpo y lo que siente uno siente el otro. Sí, más que nada cuando trabajo. ¿Es así? Sí, es rarísimo, pero no funciona. Perdón, Sí, cuando porque el espíritu no está desprendido. Con el cordón de plata, justamente se encuentra ligado. Eso es el globo y el poste. ¿Ya está? Sí. No, pero No, pasa la espere, roja. No, pero carga tiene porque siente. Sí, pero. ¿Esa será? ¿Esa? No, pero es ¿Otra más? Sí, bueno, completa. Vamos a la diapositiva completa. ¿Sí? ¿Otra más? Sí, otra. Vamos completa. Para que aparezca toda la. Ahí está, perfecto. Espíritu desdoblado durante el sueño. Vamos a ver alguna bibliografía. Ustedes acá tienen, por ejemplo, en el libro Nuestro Hogar. Andrés Luis relata, dice, el espíritu, ¿no?, ya desencarnado, dice, divisé a lo lejos dos bultos enormes que me impresionaron vivamente. Parecían dos hombres de sustancia indefinible, semiluminosa, de los pies y de los brazos les colgaban filamentos extraños y de la cabeza parecía que se les escapaba un largo cordón de singulares proporciones, algo así parecido. ¿Sí? Tuve la impresión de que me hallaba ante dos auténticos fantasmas. Inquieto expuso a Narcisa, sí, lo ocurrido, que es la supervisora, ¿no?, una de las mentoras. En realidad dice, aquellos son nuestros propios hermanos de la tierra, claro, están desdoblados y que van a ayudar a la colonia espiritual en nuestro hogar. Cuando Andrés Luis ya está desencarnado, él es un fantasma, se viene a asustar de los que están desdoblados. La verdad, ¿no? Dice, se trata de poderosos espíritus que viven en la carne en misión redentora y pueden, como nobles iniciados en la eterna sabiduría, abandonar el vínculo corpóreo transitando libremente por nuestros planos. Los filamentos y cordones que observó son singularidades que los difieren o diferencian de nosotros. No se preocupen, pues los encarnados que consiguen alcanzar estos parajes son entidades extraordinariamente espiritualizadas, a pesar de ser oscuras o humildes en la tierra.
Es decir, obviamente, no se visualizan como entre ellos se visualizan porque todavía no está el espíritu desprendido totalmente, ¿sí? Sino desdoblado parcialmente. Siguiente diapositiva. Completa, ¿eh? Vamos a pasar una más. Pero esto es complicado, claro. Es muy alto esto. Está complicado. Ahora sí. Bien. No, una anterior. ¿Anterior? Un clic anterior. Ahí está. Ahí está. Bien. Dice, el dormir libera parte al alma del cuerpo. Se halla momentánea. ¿Esto lo hemos visto? Sí. Sí. Entonces ha sido con el cursor para arriba. Vale. O sea, lo vimos también. Continuamos. Ahí nomás. Perfecto. Dice, todos los sentidos en la esfera fisiológica pertenecen al alma, y agregó, ustedes poseen una prueba de esto en el momento en que el ser humano se encuentra naturalmente desdoblado, fíjense, todas las noches durante el sueño. Qué interesante. Entonces, ¿cuántas veces nos desdoblamos? Todas las noches, ¿no? Aunque no recordemos, viendo y oyendo, pese a la inactividad de los órganos carnales, es decir, de los órganos carnales, en la experiencia que denominan vida del sueño. Esto se encuentra en el libro En los dominios de la mediunidad, en el capítulo 12, clarividencia y clariaudiencia. Dice, Anesia se vio a solas con su madre, semi-inconsciente, acarició su cara y acomodó su cabeza en las almohadas y se ubicó a su lado, como si procurara pensar. Esto es, ¿sí?, la mamá de la hija en el plano tierra. Aurus, un mentor espiritual, hizo un gesto a Teonilia, otra mentora espiritual, y exclamó, este es el momento exacto. Entonces, cuidadosamente comenzaron ambos mentores a aplicarle pases en la cabeza, la pineal, concentrando energía magnética a lo largo de las células corticales. Entonces dice que Anesia se sintió como presa de una suave hipnosis, dice, a la que no se opuso y atribuyó a un gran cansancio. Lo que estábamos hablando y haciendo referencia. Después de breves instantes, abandona transitoriamente el cuerpo físico, que yacía dominado por el sueño, viniendo a nuestro encuentro mediante un desdoblamiento casi natural. Qué interesante. Desdoblamiento casi natural, porque no fue un desdoblamiento natural, fue un desdoblamiento inducido por los guías espirituales a través de pases magnéticos. Casi natural hubiese sido si realmente fuese sido por el sueño. ¿Entienden esto? ¿Sí? Esto lo pueden encontrar en el libro En los dominios de la mediunidad, capítulo 20, mediunidad y oración. Siguiente. Dice, el sueño no solo rehabilita el cuerpo físico, sino el alma. Vieron que esto también lo dijeron los espíritus superiores. Dice, Poliana se mostraba plenamente fuera del cuerpo físico, sin poder identificar nuestra presencia, y bajo la orden magnética de Silas, un mentor espiritual, se levantó automáticamente. Enlazada por él, llegamos al vecino bosque. Fíjense cómo llegó el espíritu a un lugar, a un bosque, lejos de percibir nuestra asistencia cariñosa. La enferma, ausente del cuerpo carnal, como en un sueño consolador, fue acomodada por Silas, otro mentor espiritual, sobre la alfombra de hierba suave, comenzando a sentirse más tranquila. Terminada esa operación, el asistente nos indujo a la oración. En breves minutos fueron aplicadas a nuestra enferma, miren que energías imponderables de la naturaleza asociadas a fluidos de plantas medicinales que los inhalaban con largas inspiraciones. Y al poco tiempo vimos a Poliana sorprendentemente rehecha, dispuesta a volver a tomar su cuerpo físico para obtener la necesaria restauración. La ayudamos para que se reintegrase al cuerpo físico. Mientras abría sus ojos reconfortadas, Silas aclaró: la mejoría adquirida por el periespíritu será asimilada rápidamente al cuerpo físico. Miren qué interesante. El cuerpo físico reequilibrado, volviendo al cuerpo, se lo pasa al cuerpo físico. Y añadió, los médicos terrestres saben que el sueño es uno de los medios más eficientes para la curación. No solo la recuperación del cuerpo, sino del periespíritu mismo. Ausente del cuerpo, el alma consigue muchas veces proveerse de recursos prodigiosos para la recuperación del cuerpo físico.
Esto está en el libro Acción y Reacción, ¿sí? Es en este libro de Acción y Reacción, de Ley de Causa y Efecto, en donde se encuentra esto de lo que yo les hablaba, cómo los obsesores hipnotizan a los espíritus desdoblados fuera del sueño. Si lo pueden conseguir leer, sería ideal. Continuamos. Premoniciones en los sueños. Dice, conocida como oniromancia, la previsión del sueño por la interpretación de los sueños, consta en la Torá y en la Biblia, tanto como Jacob, José y Daniel recibieron de Dios la habilidad de interpretar los sueños. En el Nuevo Testamento, en la historia de Jesús, en el caso de José, su padre, dice que los sueños fueron la forma por la cual él fue orientado a tomar una serie de decisiones, fundamentalmente para asegurar la vida de Jesús mientras él era bebé y niño. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan ustedes esto? José fue avisado en sueños por el ángel Gabriel de que su esposa traía en su vientre un niño divino, y después de la visita de los Reyes Magos, un ángel le avisa otra vez en sueño para ir a Egipto, ¿sí? Cuando fuera seguro retornar a Israel. En Judea, las profecías, por ejemplo, de Isaías, el más famoso y el más citado de los profetas de Israel; en Grecia, el Apocalipsis de Juan el Evangelista durante su cautiverio en la isla de Pasmo; y en Francia, todo lo que son las centurias de Michel de Nostradamus, ¿sí? Que tiene versos codificados con predicciones del futuro. Y en los Estados Unidos, Edgar Cayce, que también es considerado como uno de los mayores clarividentes del siglo XX. Fíjense que existieron en toda la historia. Continuamos. ¿Puede ocurrir que no se cumpla un sueño premonitorio? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí o no? Sí, podemos interpretar. Sí, algunos dicen la profecía está hecha para no cumplirse. No, miren esto. Cuando ocurre un legítimo sueño premonitorio, ¿fatalmente se concretizará? No necesariamente. La premonición puede apenas expresar un aviso de la espiritualidad para que seamos cuidadosos. Es como si nuestros mentores avisasen: hay problemas en el camino, sea prudente, vaya con cuidado. Dice, si no, recordemos justamente el caso de José, el padre de Jesús, ¿sí? Si él no hubiese viajado a Egipto cuando le dijo el ángel Gabriel, la historia hubiese sido diferente. ¿Bien? Una cosa es vaticinar hechos y otra cosa es orientaciones premonitorias. ¿Entienden que esto es una orientación premonitoria? Continuamos. Las premoniciones fatales, que nadie quiere escuchar, nadie quiere saber, y otros sí, y más también. Hay premoniciones que no son de los avisos, sino la anticipación de que algo fatalmente ocurrirá. ¿Ustedes se acuerdan del caso del presidente Lincoln? Sí. Miren esto, ¿no? Dice, la literatura psíquica, bueno, tiene muchísimos ejemplos sobre esto. Lincoln vio en sueños escena de su propio velatorio, y una semana antes de ser asesinado, relatándole al amigo que él tenía, escribió justamente el episodio en su diario. ¿Cómo puede ser esto posible? Y porque de esa manera él iba a partir y se iba a ir de esa manera, porque estaba programado la encarnación de que se iba a ir de esa manera. Ahora, vaya a saber por qué el sueño fue premonitorio. No quizás para evitar esa situación, sino para que el espíritu por ahí se preparara y aceptara esa situación. ¿Se entiende? Porque iba a ser de esa manera su partida, y lo sabía el espíritu desde antes de su llegada a la tierra. ¿Bien? Miren esto, hay personas que tienen horror a esos sueños, considerándolos de mal augurio. Al final constituyen un bien o un mal. Son para bien, si es que la persona se prepara y tiene la convicción de que lo acontecido o lo que acontecerá no es fruto de circunstancias fortuitas, sino algo programado, ¿sí? Como estábamos hablando recién, envolviéndose al rescate de sus delitos kármicos. Carlos Gabriel, ¿a qué le tenía muchísimo miedo? A las alturas de volar. Miren cómo falleció. ¿Se entiende? A veces el espíritu, si bien acepta todo el programa reencarnatorio, que a veces envuelve cuestiones kármicas, no del todo, por ahí su espíritu propiamente dicho lo acepta. ¿Se entiende? O no está preparado. Y a veces las premoniciones, las anticipaciones, el temor, tener un temor, un pavor a eso, quizás psicológicamente lo ayuda a preparar de algo que por ahí vaya a venir. ¿Bien? De todas maneras, todos tenemos que ir. Y nos tenemos que ir de una manera que nos invite a resolver, ¿sí?, algo de deudas kármicas o de deudas atrás. Vamos terminando, pasando a la siguiente diapositiva. ¿Tiene frío? Yo sí, yo también. Ah, tiene frío. Bueno. Vamos a poner la calefacción. Palabras finales, ¿sí? Dice, así como nos acomodamos para oír al profesor traído para enseñarnos, es forzoso asentar la emotividad a fin de educarla, aplicando los principios de fraternidad y de amor que abrazamos. Todo instante de turbación o desequilibrio es instrumento de prueba para evaluación de nuestro propio aprovechamiento.
Aprenderemos al fin que delante de la crítica estamos convocados a la demostración de benevolencia. Delante de la censura es preciso ejercer bondad. Y al frente del pesimismo somos inducidos a cultivar la esperanza. Urge reconocer entonces que, ante las circunstancias más incómodas de la vida, estamos todos nosotros en el justo momento de conquistarla. Espíritu Manuel, Grupo Cierto. Siguiente diapositiva para despedirnos en el día de hoy y decirle, bueno, muchísimas gracias. ¿Okay? Nos vemos entonces la semana siguiente, continuando por ahí con el libro de los espíritus. ¿Okay? O sea, después veremos quizás otra temática de interés. Bien, gracias.